Veamos la igualdad fundamental contable. Para esto vamos a repasar los elementos patrimoniales. Habíamos dicho que por un lado tenemos el activo, por otro lado tenemos el pasivo y finalmente tenemos el patrimonio neto. Todos estos elementos se relacionan a través de la igualdad fundamental contable. ¿Sí? ¿Y de qué manera o por qué? Porque todos los elementos, todos los bienes y recursos que tiene un ente, los puede conseguir a través de financiación externa, es decir, deudas u obligaciones que contraiga la empresa, y financiación interna, es decir, los aportes que hagan los propietarios. Un modo de poder observar esta igualdad fundamental contable es a través de un gráfico. De un gráfico en donde vamos a ubicar al activo, en donde vamos a ubicar el pasivo y en donde vamos a ubicar el patrimonio neto. Todo esto hace al patrimonio del ente, ¿sí? Entonces, con este gráfico, lo que nosotros podemos hacer es justamente una descripción del patrimonio del ente. Para eso, en un encabezado vamos a poner el nombre del ente y el periodo en el que estamos analizando. Y luego vamos a ir ubicando los elementos patrimoniales con sus componentes y la valoración de estos componentes. Las líneas punteadas serían los componentes y los signos la valoración de esos componentes. Finalmente, tiene que estar el total, la sumatoria de ese elemento patrimonial, en este caso el activo. En esta otra parte vamos a poner el pasivo con sus componentes y los montos que le corresponden y el total del pasivo. Y finalmente vamos a ubicar el patrimonio neto con sus componentes, sus montos y el total del patrimonio neto. Como este cuadro hace referencia a la igualdad fundamental contable, también nos muestra el total del pasivo más el patrimonio neto. ¿Por qué es esto? Porque nosotros nos tenemos que asegurar de que el total del activo sea igual al total del pasivo y el patrimonio neto. Esto tiene que ser así porque este cuadro refleja la igualdad fundamental contable, es decir, que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Entonces, en este cuadro nosotros podemos ver una descripción gráfica que contiene una descripción cualitativa, es decir, que nosotros en este gráfico podemos ver cuáles son los componentes de cada elemento, qué componentes tiene el activo, qué componentes tiene el pasivo y qué componentes tiene el patrimonio neto. Y también podemos ver la valoración cuantitativa de esos componentes, ¿sí? ¿Qué valor tiene cada uno de esos componentes? Bien, veamos un ejemplo. Martín decidió empezar un negocio de ventas de zapatos. Para esto, al iniciar, aportó un capital de 350.000 pesos en efectivo. Entonces, en esta situación, se observa la siguiente situación patrimonial inicial. Utilizando el gráfico, nosotros podemos ver que, por un lado, en el activo tenemos dinero por 350.000 pesos, que son los bienes y derechos de Martín. Pasivo no tenemos nada y tenemos el capital inicial por 350.000 pesos, que es el aporte que hizo Martín. Todo esto hace al patrimonio de Martín. Y se puede observar la igualdad fundamental contable. Podemos ver que el total del activo es igual al total del pasivo más el patrimonio neto. Después dice, luego Martín utilizó dinero para la compra de zapatos para vender por 120.000 pesos. A estos bienes los llamaremos mercadería. Además, compró un mueble para la oficina por 17.000 pesos y también estanterías para poder colocar los zapatos por 9.500 pesos. Entonces, ¿cómo queda esta nueva situación patrimonial? Hubo cambios.
Entonces, en nuestro cuadro, en nuestro gráfico patrimonial o de situación patrimonial, podemos observar que ahora el activo cambió sus componentes. Martín sigue teniendo dinero. No tiene el mismo monto que antes porque utilizó una parte de él. Ahora tiene dinero por 203.500. Y ahora tiene mercadería por 120.000, que eran los zapatos que compró. Y también tiene el mueble para la oficina, que acá lo llamamos muebles y útiles, por 17.000. Y también tiene las estanterías o las instalaciones por 9.500 pesos. Deudas no contrajo, sigue el pasivo sigue sin nada y tiene el capital por 350.000 pesos. Todo esto sigue siendo el patrimonio de Martín. Entonces, así podemos ver que el patrimonio de la empresa sigue siendo el mismo, pero variaron los elementos que la componen. Bien, vamos a resolver un ejercicio. Representamos a través de una igualdad la situación patrimonial de inicio de una empresa. Golosinas Dulcor de José Dulcor, dedicada a la comercialización de golosinas. Y también lo vamos a hacer luego de cada una de las operaciones que se presentan. Hacemos una descripción cualitativa y una descripción cuantitativa. Y el punto B dice, en base a las igualdades del punto A, vamos a describir el patrimonio gráficamente, tanto de manera cualitativa como cuantitativa para la situación inicial y también para las operaciones sucesivas que se vayan dando. Empecemos. El punto 1. El 5 de marzo del 2019, José Dulcor inicia sus actividades comerciales aportando a su empresa un capital inicial de 10.000 pesos en efectivo y mercadería por un valor de 5.000. En el punto A nos pedían hacer una descripción cualitativa y una descripción cuantitativa. Bien, para la descripción cualitativa ponemos o escribimos la igualdad fundamental contable, es decir, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Y empezamos a resolver la consigna. En el activo de José Dulcor, ¿qué elementos hay? ¿Cómo está compuesto? Según el aporte que hizo a la fecha del 5 de marzo, tiene dinero en efectivo y mercadería. En el pasivo no tiene nada porque no hay deudas. Y en el patrimonio neto tiene el capital. Esta es la descripción cualitativa, porque nos muestra qué componentes tiene en cada elemento. La descripción cuantitativa nos va a mostrar el valor de esos componentes. Entonces, en el activo tenemos 10.000 más 5.000, 10.000 del efectivo más 5.000 de la mercadería. En el pasivo no tiene nada y en el patrimonio neto tiene 15.000. Recuerden que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto se resuelve como una igualdad matemática cualquiera. Bien. En el punto B nos piden la descripción gráfica de esta situación. Entonces utilizamos el cuadro de situación patrimonial. En el encabezado ponemos golosinas Dulcor de José Dulcor y la situación patrimonial a la fecha del punto 1, 5 de marzo de 2019. A esta fecha, José Dulcor tiene en su activo dinero en efectivo por 10.000, mercaderías por 5.000 y un total del activo por 15.000. En el pasivo no tiene nada y en el patrimonio neto tiene el capital por 15.000. O sea que el total del patrimonio neto más el pasivo es de 15.000. El punto 2.
El punto 2 dice, el 6 de marzo del 2019, con el dinero que tiene el señor Dulcor, compra un mostrador por 2.000 pesos y lo paga en efectivo. Bien, para resolver el punto A, nuevamente ponemos la igualdad fundamental contable y vamos a hacer primero la descripción cualitativa, es decir, qué componentes aparecen en este punto, o se agregan en este punto, mejor dicho. Dinero en efectivo que ya tenía el señor José Dulcor, mercaderías que ya tenía el señor José Dulcor, y esta vez se agrega un mostrador. Deudas no tiene, el pasivo sigue sin nada, y en el patrimonio neto sigue el capital. Para la descripción cuantitativa vemos que el dinero en efectivo bajó a 8.000 porque utilizó 2.000 para la compra del mostrador. Las mercaderías se mantienen igual en 5.000 y ahora aparece el valor del mostrador, 2.000. En el pasivo no tenemos nada y el capital sigue siendo de 15.000. Recuerden que tenemos que resolver la ecuación, por eso nos da 15.000. 8.000 más 5.000 más 2.000 es igual a 15.000. ¿Sí? El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bien, ahora resolvemos el punto 2, la descripción gráfica. Todos estos datos los volcamos en el cuadro de situación patrimonial. En el membrete ponemos golosina Dulcor de José Dulcor, con la situación patrimonial a la fecha del punto 2, es decir, del 6 de marzo del 2019. Y bueno, y vemos que a esta fecha el señor José Dulcor tiene en su activo dinero en efectivo por 8.000, mercaderías por 5.000 y el mostrador por 2.000. El total del activo sigue siendo de 15.000. En el pasivo no tiene nada y en el patrimonio neto tiene el capital, que sigue siendo de 15.000. El total del pasivo más el patrimonio neto sigue siendo de 15.000. Mirando la parte inferior del cuadro, vemos que el total del activo es 15.000 y el total del pasivo más el patrimonio neto es 15.000. Son iguales. Esto lo tenemos que corroborar siempre para darnos cuenta de que la igualdad fundamental contable se mantiene. Entonces, está bien. El punto 3 dice, el 12 de marzo de 2019 compra a crédito golosinas para su venta por 3.000 pesos al proveedor González. Entonces, nuevamente hacemos el punto A, ponemos la igualdad fundamental contable y empezamos con la descripción cualitativa. Dinero en efectivo que tenía José Dulcor, mercadería y mostrador. El activo se mantuvo igual. Ahora, en el pasivo aparece una cuenta, aparece un nuevo componente, que es proveedores. Este componente nos muestra que ahora José Dulcor tiene una deuda, porque dice compra a crédito en la consigna. A crédito significa que lo va a pagar más adelante. Ahora no lo paga. Le queda una deuda, le aparece una obligación. Por eso en el pasivo aparece este nombre proveedores. Este nombre nos marca una deuda. Y en el patrimonio neto sigue teniendo el capital. Para la descripción cuantitativa vamos a poner todos los valores de estos componentes. El dinero en efectivo por 8.000, la mercadería por 8.000, porque antes tenía 5.000, pero ahora en este punto compró 3.000 más de golosinas para vender. Se suman, entonces ahora tiene un total de mercadería de golosinas para vender de 8.000, 5.000 más 3.000. Y sigue teniendo su mostrador por 2.000. Ahora en el pasivo le aparece la deuda por 3.000, que es lo que queda debiendo en este punto,
y el capital sigue siendo de 15.000. Bien, ahora vamos a volcar todo esto en nuestra gráfica de situación patrimonial. Golosinas Dulcor, de José Dulcor, situación patrimonial a esta fecha, al 12 de marzo del 2019, y vemos que José Dulcor tiene dinero en efectivo por 8.000, mercaderías por 8.000, el mostrador por 2.000, y ahora tiene un total de activo por 18.000. Cambió porque se sumaron las mercaderías. En el pasivo ahora aparece una deuda, aparece la obligación de este punto, 3.000, y 3.000 también como total de ese pasivo. Y el capital sigue siendo de 15, el capital no se modificó, o sea que el total del patrimonio neto es de 15. Ahora vemos que el total del pasivo más el total del patrimonio neto es de 18.000. Seguimos corroborando o afirmando la igualdad fundamental contable. El total del activo es igual, que es 18.000, es igual al total del pasivo más el patrimonio neto, que es 18.000.